Hola, buenas tardes. Es para nosotros un gusto tenerlos aquí nuevamente en un Facebook Live con el tema autismo. Y para este Facebook Live, pues tenemos una invitada especial. Ella es la doctora Beatriz Romo Pardo. Ella es médico especialista en el área de neurología pediátrica y tiene estudios importantes acerca de lo que es el autismo. Ella tiene una máster en trastornos del espectro autista por la Universidad de La Rioja y también está certificada en la escala de observación y diagnóstico A22 para el trastorno del espectro autista. Entre sus muchos grados académicos y apoyo en la academia, enseñando la parte de neurología pediátrica. Bienvenida, Betty. Nos da mucho gusto tenerte acá. Muchas gracias, Kenia, qué gusto. A mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues vamos a empezar hablando un poquito de lo que es general, lo que es el autismo. Intentamos darle este título para hacer algo muy general y para que tú de una manera, pues yo te pediría que de manera muy didáctica le digas a los papás qué es el autismo. Claro que sí. Bueno, pues el autismo es una condición en la que tenemos algunas dificultades en la parte de comunicación social y algunas conductas que llamamos repetitivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden tener a lo mejor estos pequeñitos aleteos, balanceos, que de pronto puedes notar que su juego es muy, muy repetitivo, alinear juguetes, darle la vuelta a las rueditas de los coches, no tanto como ese juego funcional e imaginativo que vemos generalmente en la mayoría de los pequeñitos, ¿no? Es un juego un poco diferente. Y bueno, al momento de interactuar, les cuesta trabajo, no nada más el habla, porque puede ser que estén hablando, pero no hay una comunicación como tal recíproca, ¿no? Una mirada directa cuando están hablando contigo, que usen gestos con sus manos para comunicarse, ¿no? Estas dificultades para comunicarse de manera social, ¿no? Es en términos generales lo que diríamos que es la condición de autismo. ¿Qué pasa, Betty, cuando tenemos un papá que está preocupado, que a lo mejor tiene algunas dudas sobre el desarrollo de su pequeñito y empieza a notar ciertas actitudes como por ejemplo lo que acabas de comentar tú ahorita, ¿no? Que pues el niñito empieza como que a llamarle la atención ciertas figuras o alinea los juguetes, que a lo mejor no es algo muy cotidiano. ¿Tú qué le dirías a ese papá si empieza a ver algunas acciones en cuanto a la conducta de sus pequeñitos? Pues que lo más importante aquí es la detección temprana, ¿no? Si hay alguna conducta que está llamando la atención, que es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver o tenemos alguna duda, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar ayuda con un especialista que pueda darnos herramientas para que este pequeñito se desarrolle de la mejor forma y, bueno, sea un niño feliz, ¿no? Porque cuando vemos datos de este tipo, es importante tomar acción. Evidentemente, hay muchos datos que comentamos que se llaman como datos de alarma que de pronto conocemos que es importante conocer, como el que cuando un pequeño tú le hablas y no voltea cuando le hablas por tu nombre, pero sí voltea con algún otro sonido, cuando el pequeño no señala, ¿no? O no se comunica con su mirada, con esta atención conjunta de voltear a ver lo mismo que tú estás viendo, que no haga gestos, este juego que llama la atención, todo este tipo de señales son importantes hacerles caso y buscar a un especialista. No necesariamente ya tienes un diagnóstico por esto, pero hay que ver por qué está sucediendo, ¿no? Porque a veces los pequeños se pueden frustrar mucho o los papás se pueden frustrar mucho porque no logran esta comunicación y el tema es ahí, ¿no? Cuando el pequeño la está pasando mal, ¿no? Sí, muchas veces lo que tú comentas es cierto, o sea, algo que me gustaría como recalcar de lo que acabas de decir es que el niño no la pasa nada bien, ¿no? O sea, el niño realmente está en una etapa en la que probablemente quiera comunicarse de una manera diferente y eso finalmente lo lleva a tener ciertas crisis. Y a mí me gustaría que aquí nos dijeras esos berrinches que muchas personas o muchos papás le llaman berrinches hoy nosotros le llamamos crisis. ¿Cómo describirías estas etapas en las que el niño empieza a tener conductas como tirarse al piso, agredirse o agredir a la mamá o al papá en cuanto a su desarrollo? ¿Tú qué nos podrías comentar respecto a estas conductas son normales?
en la mayoría de los niños, ya sean niños sanos o no, o serían como un patrón que nos podría hacer llamar la atención para buscar ayuda si las empezáramos a ver. Claro, bueno, evidentemente, conocemos los terribles dos y sabemos que en esa edad los pequeñitos van a tener pues dificultad para regularse cuando no obtienen lo que quieren, ¿no? Pero cuando estas crisis están acompañadas ya de temas como que se lastimen, se golpeen, golpeen a los demás, que aunque tú trates de distraerlo, como que no se encuentre ese distractor y que a lo mejor ni siquiera entiendas por qué está pasando, ¿no? Porque a veces es porque no les das algo, hacen berrinche, ¿no? O a veces, o sea, cualquier niño, ¿no? O porque a lo mejor les duele algo, pero en estos casos a veces no sabemos ni qué está pasando y es una conducta que es difícil sacarla de ahí, ¿no? Entonces, cuando el berrinche va más allá o el llanto o la crisis, que puede ser una crisis sensorial o una crisis, por una frustración muy grande de no poder comunicar, ya está ocasionando otro tipo de dificultades para él, pues sí hay que pedir ayuda. Cuando hablo, por ejemplo, de las crisis sensoriales, hay pequeñitos que pudieran estar percibiendo cosas en el ambiente de una forma diferente, ¿no? Que algunos sonidos, olores, sabores, texturas le estén molestando más allá, o sea, tengan una respuesta más fuerte hacia esto, con un estímulo que a lo mejor casi nadie le podría ocasionar molestia, a él está ocasionando, ¿no? Entonces a veces no entendemos qué pasa y pero él la está pasando mal. Entonces ahí también tenemos que pedir ayuda para ver cómo podemos pues ayudarlo, ¿no? Evidentemente el tema de que hay algo sensorial, existen muchas estrategias que con un terapeuta experimentado se puede lograr ayudar al pequeño. Muy bien. Si, por ejemplo, ahorita Betty, un papá dice, ok, yo creo que el niño puede tener algo porque está teniendo estos eventos de crisis, o bueno, pienso que son berrinches, pero también veo que no habla, ¿no? Ya llegó a los 2 años, tal vez está más cercano a los 3 y hay muy poquitas palabras, no puedo comunicarme con él. Este, ¿Cuáles serían las pruebas que se le harían a un niño para poder determinar si tiene o no tiene autismo? ¿Solo basta con una consulta o cuáles serían las pruebas que se le harían? Bueno, inicialmente lo primero que tenemos que hacer es la vigilancia, ¿no? La vigilancia del neurodesarrollo, pues que es típico que conocemos, ¿no? Y eso se hace a lo largo, desde que nacen, se pueden estar haciendo pues estas valoraciones con el pediatra y el pediatra ir buscando datos, ¿no? En general, ¿no? Que si no está logrando algo que tiene que hacer, pues hay que tomarlo en cuenta. Después de esto, bueno, también están estas señales de alarma que pueden encontrarse en internet, toda una lista de señales de alarma entre el año y medio, 2 años, 1 año puede ser que empiecen, como para nosotros buscar un apoyo. Y después de esto también está que todo niño sano debería de estar recibiendo en su consulta de seguimiento un tamizaje de desarrollo, o ya entre al año y medio y a los 2 años, un tamizaje que se llama MCHAT, que es un cuestionario en el que se busca intencionadamente algunos datos que pueden estar dentro del espectro y se da un puntaje, ¿no? Entonces, con ese puntaje se mide un riesgo y de acuerdo al riesgo ya decides si tienes que dar una intervención o ya hacer un diagnóstico. Y ya para el diagnóstico son las pruebas diagnósticas. El diagnóstico, como bien dices, bueno, no es en una sola consulta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos información clara, ¿no? Puede ser que el pequeñito en la consulta se comporte de una forma, y en casa de otra. Entonces tenemos que saber tener esta información de los papás, preguntarles toda la historia del desarrollo hasta ese día. Y con esto, las herramientas que usamos es una que se llama entrevista diagnóstica ADR. Y esta es un cuestionario de 93 preguntas que debe realizarlo una persona que sepa y que está especializada y capacitada para hacerla, ¿no? Y la otra es el A22, que es una prueba en la que se observan las conductas del pequeño. Además de que tenemos que saber cómo está su desarrollo en general, ¿no? No nada más enfocarnos en buscar estos datos, sino ver si hay alguna otra dificultad motora o algún otro tema en el que tengamos que apoyar, o temas también de sensoriales que tengamos que apoyar. Entonces se hace un diagnóstico muy integral porque cada pequeñito es diferente al otro y va a necesitar un apoyo distinto. O sea, no hay un niño igual a otro en ningún lado, ¿no? O sea, ni con autismo ni sin autismo. Entonces, todos tienen sus necesidades.
y el diagnóstico pues se tiene que hacer así. Qué importante es, de hecho, todo lo que nos dijiste es muy importante, pero esta parte última, Betty, que de hecho me gustaría que ampliaras un poquito más acerca de lo que hoy digamos que hoy el término correcto para referirnos al autismo es el trastorno del espectro autista. Y justo por esta parte que acabas de comentar, que es esta variedad de clínica, que nosotros, bueno, nosotros hablamos de clínica, pero los papás muchas veces piensan, bueno, pero es que mi niño tiene esto, pero no se parece al otro niño que le dijeron que tiene autismo, ¿no? O veo que no hace las mismas cosas que el otro niño, o sí hace algunas, pero no es igual. ¿Qué nos pudieras ampliar este término de lo que llamamos espectro? Muy bien, bueno, o sea, le llamamos precisamente espectro porque sabemos que dentro de las dificultades que pueden existir o las diferencias que pueden existir en la manera de comunicarse socialmente o interactuar o todo esto, existen muchas variantes digamos que de afección, ¿no? O sea, puede ser que tengas muy, muy afectado o que sea muy distinto el tema de la comunicación, pero que a lo mejor haya flexibilidad cognitiva un poquito más, ¿no? O sea, es decir, que no sean tan rígidos en el juego y en estas cosas y que no se frustren tanto. Entonces, cada pequeño va a tener su diferente área de dificultad y su área de fortaleza o su área de oportunidad, como decimos, y digamos que van a ser muy distintos. No hay un niño que tenga autismo igual a otro, ¿no? Entonces, por eso es que es un espectro. Obviamente usamos términos médicos entre nosotros para hablar de estos diagnósticos. Sabemos muy bien que pues la gente que está dentro del espectro autista pues prefiere pues, que le nombremos como una persona con autismo, ¿no? Porque realmente primero es una persona y por eso mismo es que hacemos esta diferencia. Cada uno va a ser diferente porque todos son diferentes. Entonces sí es una persona con autismo, pero entender que al hablar de este nombre de espectro es por lo mismo, ¿no? Porque son muy diferentes todos. Todos somos diferentes. Hay mucha neurodiversidad. Exactamente. Y ahorita hablando acerca de esta diferencia, Betty, digamos que sabemos que a lo mejor no lo usamos con tanta frecuencia, pero que existen grados de autismo precisamente por esta diversidad, porque muchas veces no todos los niños, aunque tengan el mismo diagnóstico, tienen las mismas necesidades. ¿Cómo nos pudieras platicar acerca de estos grados de autismo? Bueno, aquí los llamamos como niveles de ayuda, ¿no? Es un nivel 1 que puede ser que requiere un poco de apoyo, un nivel 2 que requiere un apoyo moderado y un nivel 3 que necesita mucho apoyo en general, ¿no? Entonces, así es como se está clasificando para de esta manera dar los apoyos que va a necesitar. Porque el tema es que pues la sociedad no estamos preparados para comprender esta diversidad y pues tenemos que dar las herramientas a la gente que lo rodea y a él mismo, ¿no? Para que pues se vaya desarrollando de la mejor forma. En términos generales, ¿hay, digamos, algún tipo de tratamiento general, es decir, para todos los niños que tienen autismo, o esto depende mucho de su nivel de ayuda? Pues en realidad cada uno va a necesitar un apoyo distinto. Sí hay programas que se basan un poco en esta parte de qué tanta necesidad tiene en las diferentes áreas. Por ejemplo, los niños pequeñitos antes de los 5 años pueden recibir una terapia que se llama Modelo Denver, que es un programa ya muy estructurado con mucha evidencia, el cual ve qué currícula tiene el pequeñito y de acuerdo a las necesidades que tiene es que lo vamos a ayudar para que tenga una mejor comunicación, para que pueda, digamos que mejorar su juego y que no haya estas conductas que lo estén afectando. Por otro lado, también tenemos que ver qué más puede estar al lado, ¿no? Porque todo el desarrollo infantil se acompaña a veces de algunos otros situaciones que pueden ser difíciles, ¿no? Para él, como problemas a lo mejor para tener atención o que haya un poquito de ansiedad, porque pues lo mismo que está pasando en el ambiente, que no le está permitiendo que se adapte bien, él tenga esta sintomatología. Entonces ahí es donde tenemos que ver qué necesidades tiene y agregar lo que sea importante, o sea, para él, ¿no? Muchas veces también se da una terapia de integración sensorial
por estos temas sensoriales que incluso son partes de los criterios que usamos para hacer un diagnóstico de hipo o hiperrespuesta a los estímulos. Y bueno, evidentemente cada pequeño va a necesitar un programa muy específico, aunque tengamos ya programas establecidos para dar apoyos, ¿no? Muy bien. Aquí hay una pregunta, Betty, que de hecho nos vamos a regresar un poquito porque es una pregunta que habla del diagnóstico. La pregunta dice, ¿qué porcentaje de los MChat positivos para riesgo de trastorno del espectro autista se confirma por una DIR? Bueno, en realidad, al ser una prueba de tamizaje, más bien lo que tenemos que decir es que nos está hablando de que más o menos el 80% de los pequeñitos que salen positivos con un riesgo alto, en realidad tienen un problema, ¿no? 20% puede ser que no lo tengan. Generalmente más o menos así son las pruebas de tamizaje. Ahora, esto no significa que vaya a salir un porcentaje de 80% de autismo en las pruebas. En realidad puede ser muy variable al ser, te digo, prueba de tamizaje, pero con la prueba ya de ADR y A2 sí se llega a un diagnóstico que no tienes duda, porque está sumando las dos pruebas más toda la clínica y todo lo que puedes ver alrededor. Entonces, el hacer un tamizaje debe de tomarse en cuenta como para decir hay o no hay riesgo, no tanto para saber qué porcentaje de posibilidades tiene, sino más bien hay posibilidades, entonces hay que hacer un diagnóstico. Ok, sí, qué importante esto, ¿no? De tomar las pruebas como son y no darles otro valor que no tienen. Exacto. Bueno, aquí también me gustaría enfatizar un poquito acerca de la intervención temprana. De hecho, justamente, Betty, la idea de hacer estos Facebook Live es principalmente eso, o sea, llegar a todas las personas, papás, mamás, maestros o cualquier persona interesada en el tema neurológico, ya sea por un familiar cercano o por sus alumnos y muchos maestros, ¿no? Pero que finalmente ellos quieren pues que estos pequeñitos empiecen a tener una atención. Y justamente aquí me gustaría que tú, como experta en este tema, nos recalcaras por qué es importante la intervención temprana y en quiénes sería, digamos que ya sea que tengan un diagnóstico o no de autismo, es decir, tan solo que haya algunos datos que ya nos comentaste hace un rato, pero volver a recalcar estos datos para poder tenerlos muy presentes. Claro, pues evidentemente la intervención temprana es importante porque nosotros lo que vamos a lograr con este tipo de intervenciones es lograr el máximo potencial de su desarrollo y evitar también que sufra un estrés innecesario. ¿Por qué lo digo así? Porque como comentábamos, algunos de los datos que pueden llegar a presentar son esta manera diferente de percibir el ambiente. Si nosotros entendemos qué es lo que a él le afecta, ¿no? Porque no lo estamos percibiendo igual, vamos a evitar que le siga afectando, ¿no? Si es un ruido específico, si es cómo lo tocas, cómo le cae el agua, o sea, muchas cosas que pueden estar sucediendo que hay maneras de darles algún apoyo ahí para que no la pasen mal, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque el cerebro es muy sensible a los factores protectores que podamos darle para que se desarrolle mejor. Entonces, la intervención temprana nos ayuda a tener un mejor futuro. Y también nos ayuda a comprender un poquito más desde un inicio cómo es el desarrollo en específico de este pequeño. Y por otro lado, mejora mucho la calidad de vida de todos, de la familia, de él, de todo mundo, ¿no? Entonces, el conocimiento siempre va a ser lo más importante y lo tenemos que hacer. ¿Y cuándo puede ser? Pues desde el primer momento que empecemos a notar cosas que nos preocupen, ¿no? O sea, es mejor, aunque no tengamos el diagnóstico, no necesariamente vamos a tener un diagnóstico al año de edad o al año y medio, o sea, no podemos ser tan definitivos, pero sí podemos empezar a dar una intervención para que puedas apoyar, ¿no? Porque a veces puede ser que sea otra cosa muy distinta, no sea este diagnóstico, pero aún así le está afectando. Entonces mejor hay que ayudarlos y entender muy bien estas variantes del desarrollo. Sí, qué importante esto recalcarlo, ¿no? Porque el apoyo que puede tener un niño y el cambio tan importante que puede ser para su vida una intervención temprana, pues creo que vale la pena. Y muchas veces no tener miedo, ¿no? Porque yo te haría la siguiente pregunta.
Betty, ¿es un motivo el autismo para tener miedo? Es decir, tú que has visto tantos papás y que has visto tantas evoluciones de tantos niños, ¿crees que es importante que el papá pierda el miedo cuando tenga o vea alguna diferencia en sus hijos al resto del grupo? Claro, es que todos tenemos miedo a lo desconocido. Y yo creo que aquí esto es súper importante que yo creo que es algo que todos deberíamos de saber. O sea, aunque tengamos o no un familiar con autismo o un amigo con autismo, el saber qué es haría que nos quitara un poquito más el miedo, ¿no? Hay mucha gente que está dentro del espectro que realmente a veces ni lo supo en su vida, ¿no? Y está cargando temas de ansiedad u otras dificultades. ¿Por qué? Porque al darle una calificación tan negativa a algo, hace que todos tengamos miedo y que no queramos verlo. Entonces, en el momento en que aceptamos cómo es nuestro pequeño, cómo es nuestro amigo, el niño, el familiar, o sea, quien sea que esté dentro del espectro, y que lo conozcamos porque va a ser muy diferente él a todos los demás, en ese momento vamos a ir perdiendo ese miedo y vamos a poder realmente hacer algo al respecto para que él esté bien, ¿no? Entonces sí creo que es natural tener miedo a lo desconocido. La verdad es que yo cada vez me maravillo más, ¿no? De cómo son cada pequeñito, cómo es tan diferente y todo lo que me enseña cada uno. La verdad es que son maravillosos. Sé que sí hay cuestiones que pueden ser muy difíciles, pero sea lo que sea, lo mejor es decir, me voy a volver experto en esto, porque quien va a poder darle todo es el que realmente conoce, ¿no? Y el que no tiene miedo. Así es, exactamente. Hablando específicamente del lenguaje, Betty, sabemos que muchos de los niños que tienen autismo van a tener dificultades comunicativas muy importantes. Y por ejemplo, aquí la pregunta sería, ¿todos los niños con autismo van a lograr hablar? No, no todos hablan, pero la verdad es que es muy difícil dar un indicador preciso de que ya no va a hablar, Ujú. como se hace a lo mejor en otros casos, ¿no? Si tú tienes a un pequeño aislado del habla a los 2 años de edad y no lo estimulaste, probablemente va a ser muy difícil que hable, ¿no? Un pequeño con hipoacusia severa o algo así. Pero estos pequeños, como el tema es más de comunicación y sí están muy estimulados porque la gente habla alrededor de ellos y le hablan. Entonces no podemos ser tan determinantes de decir, no, ya no habló a los 3 años, entonces ya no va a hablar. Ya no habló a los 4 años, entonces ya no va a hablar. Más bien es estar pues dándole la mejor oportunidad. Y la otra cosa es que algo también muy importante es que puede estar hablando mucho, pero qué tanto está comunicando, porque lo que queremos es que él se pueda comunicar, ¿no? A veces puede ser que hablen y digan muchos conceptos y muchas cosas, pero no estén pudiendo pedir lo que necesitan, ¿no? Y eso tan básico, decir que se sienten mal o cosas tan importantes que tú tienes que estarlos leyendo, que hay que darles también herramientas para eso y para eso también hay muchas terapias distintas, ¿no? Y muchas estrategias. Sí, justamente, no creo que hay niños que desde muy pequeñitos empiezan a hablar, empiezan a decir muchas palabras, tienen 2 años y ya se saben el abecedario, se saben todos los números. Son niños que realmente tienen mucha información lingüística, pero como dices tú, no se saben comunicar. A veces hay una sola, les preguntas cómo están y a lo mejor no saben contestar, una emoción, cómo se sienten y precisamente justamente la importancia de empezar una intervención en este tema en el lenguaje, que, que yo creo que a mi consideración, Betty, y no sé qué nos pudieras comentar, la importancia de que los niños tengan terapia de lenguaje. Pues es muy importante, ¿no? Con alguien que sepa darles esta terapia, que sepa, digamos que todas las herramientas para que pueda comunicarse, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué sucede? Que muchas veces algunas terapeutas, y está bien que lo digan, dicen, no, está muy chiquito para darle terapia, pero creo que cuando se trata de espectro autista nunca está muy chiquito, sino más bien las estrategias son diferentes. Y ahí es donde tenemos a gente que está muy especializada en ese tema y puede ayudar, ¿no? Porque realmente aquí lo que está costando trabajo es que se comunique. Entonces, y lo que está ocasionando problemas y frustraciones es eso,
¿no? Entonces hay que darle lo que necesita desde el momento que lo está pidiendo, ¿no? O sea, por falta por esta frustración que está mostrando. Entonces sí, sí se tiene que dar, pero por alguien que sepa del tema. Sí, esto es algo que me pasa muy frecuentemente aquí, pues estamos, digamos que muchas veces esperando que el niño pueda tener terapia de lenguaje, pues que no le podemos dar terapia de lenguaje porque, pues, no, pero justamente vienen estas preintervenciones que son las que nos ayudan a iniciar con el lenguaje. Y bueno, aquí también hay otra pregunta, de hecho, a lo mejor ya la contestamos, pero para ser más puntual, en esta pregunta, Betty dice, buenas noches, ¿a qué edad se puede detectar un niño con autismo? Pues se puede detectar generalmente antes de los 3 años. De hecho, se supone que el diagnóstico, los síntomas o las señales pueden ser antes de los 3 años. Las pruebas diagnósticas como el A22 y el ADR te pueden dar un diagnóstico desde los 2 años si las haces de forma conjunta, porque el ADR es a partir de los 2 años. El A22 sí puede ser antes. Entonces, bueno, en resumen, al año y medio nosotros ya podríamos empezar a tener un prediagnóstico, ¿no? Y empezar a intervenir. Entonces ahí, ¿cuándo se tiene que hacer? Lo más temprano que se pueda. Muy bien, y en ese mismo, digamos, en ese mismo sentido está la siguiente pregunta, a lo mejor para contestarla puntual, dice, doctora, ¿hay algún estudio que determine si un niño tiene autismo? Claro, efectivamente, ¿no? Como decíamos, el A22, que es una prueba observacional de conductas de autismo, y el ADR, que es una entrevista para papás. Estas dos pruebas se tienen que hacer juntas. Son pruebas que están estandarizadas de forma internacional y que las tiene que hacer alguien que está especializado en hacerlas. No cualquiera lo puede hacer porque sí necesitas tener el entrenamiento y el conocimiento. Con esas dos pruebas se puede hacer. No se puede hacer con nada más, o sea, no es que haya un electroencefalograma o un estudio de imagen, un estudio de sangre, nada más lo puede diagnosticar. Esos otros estudios son como complemento, ¿no? Complemento si estás pensando que a lo mejor hay convulsiones o si estás pensando que hay una lesión en el cerebrito porque hay algunos antecedentes, o realmente incluso hasta hacer una prueba genética si te parece que existe el riesgo de que esto tenga un origen específico genético, ¿no? Sí, justamente lo que comentabas, ¿no? Finalmente nosotros como neurólogos tenemos que hacer un diagnóstico completo, pero sí ahí específicamente son pruebas diagnósticas que son observacionales, es decir, una entrevista que es la que se le hace al papá y la otra es una prueba en la cual observas la conducta del niño y tú calificas, obviamente no califica cualquier persona, sino es una persona que está entrenada para hacer esta prueba. Y Claro. bueno, platicando un poquito más acerca del autismo, Betty, ¿qué puede hacer un papá cuando tiene un pequeño con autismo y tiene conductas desafiantes? Es decir, muchos berrinches, algunas conductas en el que le es muy difícil manejarlo conductualmente. ¿Tú qué les dirías a ellos para poder manejar estas situaciones? Pues tenemos que ver por qué se están generando estas conductas, ¿no? Como te decía hace rato, si es un tema sensorial, a veces puede ser que el pequeño, hay muchos que a veces se pegan en su cabecita, ¿no? Contra a lo mejor un colchón o están balanceándose, nada más, sin golpearse, pero de pronto se pegan. Estos pequeños están buscando regularse con esta sensación. O sea, el movimiento así de balanceo es un movimiento como si estuvieras pensemos, ¿no? Como si estuvieras en un columpio que estimula nuestro sistema vestibular. Entonces, puede ser que eso no lo haga sentir algo agradable, ¿no? Y de pronto, que al no lograrse regular, se desorganice tanto que se pueda lastimar, ¿no? Entonces, si eso está pasando, que está intentando regularse, hay que ver por qué se está desregulando, por qué se está desorganizando, qué está pasando para que esté haciendo esto, ¿no? Y por otro lado, también encontrar qué conductas le pueden ayudar o qué situaciones le pueden ayudar a migrar, ¿no? Eso que está haciendo, ¿no? Si le gusta a lo mejor producir o escuchar un sonido en lugar de balancearse y eso no le va a hacer daño, pues pasarnos a esa conducta y ayudarlo con eso para que se sienta mejor, ¿no? Entonces, nuevamente, como reitero, sí, hay que ver por qué es la conducta que está ocasionando que él sea
o autoagresivo o incluso agresivo con los demás, ¿no? Si es porque tú te estás acercando de una forma que le molesta, le estás hablando de una forma que le molesta, ver todo este tema sensorial, ¿no? Se hace un estilo de vida sensorial específico para él, eh, para que se sienta bien. Luego, si no es algo sensorial, si es a lo mejor esta frustración porque no está logrando obtener lo que quiere y no entiende por qué no se lo das, ¿no? O sea, porque ese es el tema, ¿no? O sea, de la comunicación, pues encontrar formas de explicarlo de otra manera. Puedes usar, por ejemplo, pictogramas, ¿no? Para entender a lo mejor los tiempos para dormir, para comer, ¿no? Todo este tipo de cosas que hacen que él pueda ir entendiendo un poquito mejor por qué, ¿no? ¿Por qué no está pasando lo que él quiere? Entonces, buscar el origen y ya encontrando el origen, tratar de hacerlo sentir mejor. Sí, buscar el origen implica ya una intervención muchas veces, Betty, porque a veces los papás, pues, digamos que actúan de manera muy natural, ¿no? Y entonces a estos berrinches, pues muchas veces ceden pues si el niño quiere algo, entonces los papás muchas veces la respuesta es ceder al deseo del niño y Claro. esto incrementa o suele, en la mayoría de los casos, incrementar un poquito más estas conductas desafiantes. ¿No? Y justamente, pues esto que estamos platicando ahorita, pues es porque ya este pequeñito que estamos, digamos, estudiando, pues ya pudimos determinar, pues cuáles serían sus detonantes, ¿no? Porque Claro. pues al final es difícil a veces para un papá poder, pues detectarlo y justamente es la ayuda de nosotros junto con un equipo que es multidisciplinario para poder detectarlo. Y bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar a un niño con autismo a edad temprana por la negación de los papás? Bueno, digamos que depende, ¿no? O sea, una cosa es no tratar, eh, a lo mejor de una forma de no ir con el especialista porque estamos en negación, pero tomar en cuenta las necesidades y hacer algo. Y otra cosa es que esta misma negación te lleve a definitivamente no buscar ningún tipo de modificaciones dentro de ti como para poderlo apoyar, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es la detección, lo ideal es que nosotros intervengamos en el momento que se puede intervenir y lo aceptemos. Por eso digo que sería muy, muy bueno que todos supiéramos de este tema y así tendríamos un poquito menos de miedo y habría más aceptación, ¿no? Pero bueno, siempre todo lo que no se hizo hay que dejarlo atrás y empezar en el momento que ya podemos hacer algo, ¿no? Obviamente sí pueden haber consecuencias porque va a haber ansiedad, porque va a haber eh, falta de estimulación, pero pues siempre hay una solución. Pero lo ideal, te digo, es que conozcamos y lo hagamos lo más pronto posible, ¿no? Y hay opciones de apoyo a las familias, Betty, para las personas que a lo mejor ahorita están escuchando este Facebook Live y dicen, bueno, a lo mejor yo creo que puede tener autismo. ¿Cómo se puede ayudar la familia a acercarse hacia algún, digamos, hacia alguien que lo pueda apoyar? Claro. Bueno, está en el sistema de salud, pues se puede obviamente intentar buscar, ¿no? Centros lo más especializados que estén. Por ejemplo, en la Ciudad de México sí tenemos ISAME, que es un centro que ya cambió de nombre, que es un centro donde puedes ir a hacer este diagnóstico, muchos a veces en el DIF, o sea, hay diferentes lugares, ¿no? Es cuestión de buscar en la zona donde estás, cuál es la mejor opción. Y ahí empezar a buscar el diagnóstico. En cuanto a especialistas, si tienes la oportunidad de ir ya con un especialista, pues es aconsejable ir con un neurólogo pediatra para que él, dentro del entorno donde está, o un paidopsiquiatra, dentro de ese entorno, pueda enviarte con los especialistas adecuados para la intervención, ¿no? Y los otros apoyos que pueden haber, o sea, se sabe que actualmente ya hay ciertos apoyos que hablamos como de discapacidad y en algunos estados se está dando algún tipo de apoyo a los pequeños también que tienen autismo, tomándose en cuenta como si fuera una discapacidad social. Entonces, a veces también se están dando apoyos económicos, ¿no? Y la otra es, pues, siempre buscar información. Entre más información tengamos y será lo mejor, ¿no? O sea, eso es lo que nos va a ayudar más. Sí, esto me gustaría recalcarlo, Betty, porque finalmente creo que
como lo comentábamos hace unos minutos, pues la incertidumbre, el miedo, tal vez algo desconocido, pero es importante que hoy en día tenemos tan a la mano un celular, tenemos tan a la mano el internet, ¿no? Y podemos justamente, si tenemos dudas, consultar, pero también ser cautos en la información que encontramos en internet, porque muchas veces en internet pues hay extremadamente mucha información y a veces justamente esto puede generar pánico, a lo mejor más miedo, a lo mejor más dudas, y puede ser a lo mejor, digamos que tener dos caras, ¿no? Una cara de información y a la vez una cara que te da un panorama pues que no te gusta, no te agrada y eso al final pues jugar en contra de tener Claro, un diagnóstico, ¿no? sí, Y sí, bueno, sí. aquí, Betty, hablando justamente de cómo mejorar o cómo podemos apoyar a los papás, ¿qué opciones tienen los papás para apoyar desde su casa? Es decir, obviamente guiados por como decías hace un minuto, un neurólogo pediatra, un psiquiatra y obviamente ser como esa raíz y de ahí buscar el apoyo de terapeutas que estén especializados en el área del autismo, porque a lo mejor no todo el mundo está especializado en el área del autismo, pero ¿qué puede hacer un papá desde su casa cuando tiene un diagnóstico de autismo? Es decir, ¿cómo debe intervenir de manera adecuada con su hijo o hija? Pues mira, la verdad es que el apoyo con los terapeutas es muy importante, ¿no? Porque ellos te dan muchas estrategias en el día a día específicas para el pequeño, ¿no? O sea, encontrando cuáles son las dificultades que tiene. Y es al niño que le va a ir mejor en la vida, sea lo que sea, es al niño que su papá lo conoce mejor. Uh -huh. Entonces, a veces necesitamos el apoyo de un especialista para conocerlo mejor y después el único que lo conoce bien es el papá, ¿no? Después nosotros ya no tenemos ni idea porque va a ser muy diferente un niño a otro, pero ya cuando sabe más o menos cómo comunicarse con él, qué es lo que necesita y lo está observando todos los días, puede darle lo que necesita. Entonces, sí buscar siempre un apoyo de algún terapeuta que le diga más o menos qué tiene que hacer en casa. Por ejemplo, ahí puede buscar literatura como del modelo Denver, que hay un libro para papás, que Uh -huh. también puede ser algo bueno. Hay un manualito por ahí que se llama el manual de los primeros 100 días del diagnóstico de autismo también, que puede leerlo, informarse. Eso va a hacer que él pueda como ayudarlo mejor, ¿no? La mamá o el papá. Entonces, creo que eso es lo importante y es quien va a hacer que esté mejor el niño. Ningún terapeuta, ningún doctor, nadie va a lograr tanto como un papá o una mamá. Así es, yo creo que los papás son esos doctores que los niños necesitan, ¿no? Solamente necesitan conocerlo porque muchas veces pues, no lo conocen tanto. Y aquí también esto me lleva a una parte, Betty, que me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo es la intervención individualizada. Es decir, cada niño tiene que ir con cierto terapeuta, ¿no? Uh ¿Y -huh. qué terapeutas pudieran ser los más correctos para cada niño? Pues mira, uno de los terapeutas que generalmente se aconsejan son los terapeutas que hacen modelo Denver cuando son pequeñitos. Puede ser, incluso a veces son terapeutas ocupacionales o neuropsicólogos. Uh -huh. Entonces, esa es una opción, o sea, buscar un especialista que sepa este modelo. También en ocasiones tienen temas sensoriales, ¿no? Entonces buscar en ese caso, o sea, que se haga un perfil sensorial y dar una terapia con un terapeuta de integración sensorial. Por otro lado, hay otros que a lo mejor van a necesitar un terapeuta de lenguaje específico por alguna dificultad ya de un trastorno del lenguaje asociado, ¿no? Entonces, porque puede llegar a suceder. O si hay ansiedad, a lo mejor ya vamos a tener que dar un poquito de medicamento cuando son más grandes. Entonces, es como ir vigilando qué es lo que él nos está mostrando. Y para eso nos sirve tanto las pruebas diagnósticas y observacionales como para ir verificando si él nos está pidiendo algo más y eso irlo cubriendo, ¿no? Entonces, es por eso que va a ser individualizado. Cada niño vamos a estar viendo qué necesidades tiene y de acuerdo a sus necesidades se manda con los terapeutas que necesita. A veces hasta tienen que ir con una nutrióloga porque están desnutridos, porque no quieren comer nada, aparte de la terapia sensorial. Entonces,
pues sí es como muy integral y hay que buscarlo específicamente para cada uno. Ok, muy bien. Y acabo de tocar un tema que me gustaría que nos ampliaras más, que es el tema de los medicamentos. Ok, un tema pues bastante, digamos, complicado para muchos papás, porque yo creo que a veces ese es uno, considero desde mi, a lo mejor desde mi perspectiva, que es un tema que a muchos les preocupa y muchos no quieren dar tratamientos farmacológicos a sus pequeños, tal vez porque están por su edad, porque creen que los van a hacer dependientes, ¿no? Esta palabra de, es que se va a hacer dependiente. O pues también el desconocimiento de los medicamentos, ¿no? Y también pues la mala fama que tienen muchas veces ciertos medicamentos que no deberían, pero que me gustaría que nos platicaras acerca del uso de fármacos en el autismo. Claro. Pues me parece muy bien que todos los papás lo cuestionen. O sea, yo creo que siempre hay que cuestionar como papás lo que estamos haciendo, o sea, hasta nosotros mismos decir, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? Está perfecto. Y entender, ¿no? O sea, no todos los niños que están dentro del espectro van a necesitar algún tipo de medicamento. O sea, es más, cuando podemos evitarlos, la verdad, la mayoría de nosotros neuropediatras decimos, mejor no. Pero si lo necesita, si él está teniendo una conducta que se está golpeando, se está lastimando, se está poniendo en peligro, pues hay que darle algo para ayudarlo a regularse. No podemos dejar que la esté pasando tan mal. Entonces, los medicamentos lo que tratan son los síntomas asociados. No es que haya un medicamento para autismo, ¿no? O sea, porque de hecho, pues no hay, el autismo no se cura, ¿no? O sea, no es este rollo, ni es lo que buscamos. Lo que buscamos es que esté mejor el pequeño, ¿no? Entonces, para eso a veces damos ciertos medicamentos. Existe muchas veces eh, pues que exista la condición de autismo con la condición de déficit de atención e hiperactividad. Entonces ahí tenemos muchas veces que dar metilfenidato, que es el medicamento que a veces da mucho miedo que no se vayan a ser dependientes. Pero bien sabemos que si nosotros no lo apoyamos con este tratamiento, el riesgo de que se haga dependiente es mucho mayor, porque va a tener conductas para buscar esta dopamina que no está logrando tener y estas conductas van a empezar porque coma mucho, porque esté muy inquieto, y pues más grandes ya puede empezar con ya un adolescente que empieza a experimentar tomando alcohol o alguna sustancia. Entonces, por eso es que damos el tratamiento, precisamente para evitar esas conductas y hacer que esta sustancia que sabemos que no está funcionando bien, funcione bien, ¿no? Entonces, siempre que haya estas dudas, hay que platicarlo, o sea, nadie va a llegar y te va a decir, tienes que hacer esto y punto, o sea, está muy bien que lo cuestionen, está muy bien platicarlo, no tener miedo tampoco ahí, porque pues tenemos que entender por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Pero mejor preguntarle a un profesional a meternos a Doctor Google o ChatGPT, que a lo mejor pues si nos va a depender mucho de lo que nosotros le digamos o cómo se lo digamos, ¿no? Entonces, mejor siempre con un profesional que te pueda resolver las dudas. Sí, qué importante esto, porque finalmente no hay que tener, otra vez regresamos a esta palabra de miedo, ¿no? No hay que tener miedo. Y siempre, como dices, hay que cuestionar, ¿no? Porque a lo mejor malamente se puede abusar de los medicamentos, pero siempre hay que cuestionar en qué casos y sobre todo, y lo más importante, creo yo, ver pues la diferencia, ¿no? Porque yo creo que quienes usamos los fármacos, pues los usamos porque vemos la diferencia de tomarlos y no tomarlos. Y yo creo que también el papá, cuando vea que es para el bien del niño, pues tiene que estar como que del lado de usar los fármacos, ¿no? Y Claro, cuando vea que no, pues también decir, ¿no? Diga como que esto no está ayudándole, no le está mejorando, pues yo veo ciertas cosas, porque existe mucho eso de a lo mejor, pues si vemos algo que no nos gusta, pues quedarnos callados y yo creo que eso no es algo bueno en el caso de ningún niño, pero específicamente de niños de autismo, pues menos, porque eso implica perder tiempo, a lo mejor dejar de hacer una intervención y al final pues tener otro resultado. claro. Y muy bien, Betty, me gustaría hacerte ya las últimas preguntas para llegar al, digamos que al final de este Facebook Live, que la verdad es que me ha gustado mucho y pues gracias por toda la información que nos estás dando. En el caso, por ejemplo, de niños que están ya en una etapa de que tienen 6 o 7 años, que no tienen un diagnóstico, Betty, que llegan a buscar
respuestas digamos que de un tratamiento como tal, en niños más grandes, ¿qué intervenciones podemos hacer que pudieran ayudarnos de una manera, digamos, rápida? Bueno, yo sé que nada es rápido, pero que pudieran ayudarnos para mejorar ciertas conductas, sobre todo en niños que no hablan, Betty. Claro. Pues mira, la verdad es que existen estrategias como esta comunicación aumentativa que podemos utilizar para ayudar a la comunicación. Existe la terapia del lenguaje igual. Y hay que detectar exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, qué necesidades tiene también acá. Hay ya terapias, a lo mejor sin sus dificultades son más de interacción social, pues para ayudarlo a darle más habilidades sociales, estos juegos de rol, ¿no? A veces, o estas historias, que puedes hacer como de ciertas circunstancias, decirle, oye, ¿tú qué harías si pasara esto, esto y esto, ¿no? También como modo de intervención, pues porque evidentemente su manera de ver el mundo tan concreto, pues y tan sincero, podemos decir, tan honesto, a veces hace que no entienda y no lea entre líneas y no entienda por qué a veces las personas dicen cosas, pero están sintiendo otra y él no puede interpretarlo porque no lee la emoción, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias las dar para que la pase mejor, ¿no? Porque sí, evidentemente, los neurotípicos, pues sí suelen ser personas que tenemos este tipo, bueno, yo no soy tan neurotípica, pero que tenemos este tipo pues, de conductas que son que podemos inferir más allá de, ¿no? Y a veces pareciera, ¿no? Que tenemos esta intención de mentir, ¿no? Y que para alguien que está dentro del espectro es como, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué no me dicen lo que sienten o lo que piensan, ¿no? Entonces, sí dar ese tipo de estrategias para estos pequeños y ver si hay algo más. A veces hay niños de 6 años que están dando muchos datos de déficit de atención y hiperactividad y que ese es el motivo de consulta y no tanto el autismo como en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor como son condiciones que van asociadas, a lo mejor el tema que le está ahí dificultando es ese. Entonces, pues también ahí podemos dar medicamento y terapias, ¿no? Terapias conductuales. Entonces, bueno, sí va a depender de cada uno. Y bueno, hay terapeutas, hay neuropsicólogos, hay terapeutas ocupacionales físicos a veces, porque también pueden tener algunas dificultades en su motricidad que pueden ayudar, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que decidir con quién necesitan ir, ¿no? Dependiendo de su necesidad. Muy bien. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Individualizar cada caso, ya sea un niño pequeño o un niño un poco más grande. Hay una pregunta que dice, niña, tiene 5 años, 4 meses, que agarró en pegarse en su barbilla, pero nos ve y se pega como que fuera un berrinche. No sabemos si es normal o por el autismo o es berrinche. Ok. Si tiene diagnóstico de autismo, bueno, o sea, pues es una conducta que se asocia mucho a autismo, ¿no? Obviamente no es que sea algo común, no es algo que si se va a lastimar, pues no es algo bueno para él. Y no deja de ser, yo siempre digo, no deja de ser una forma de comunicación, ¿no? Porque si está buscando tu reacción, está queriendo comunicar. Y si obtiene lo que él quiere, pues evidentemente lo va a seguir haciendo. Entonces, ahí lo que hay que hacer es buscar por qué lo hace, ¿no? Si lo hace para obtener algo o lo hace porque le gusta, o sea, está como inquieto y le gusta la sensación de estarse tocando en la barbilla, porque también a veces puede ser algo muy, muy sensorial, que no necesariamente está buscando algo más. Entonces, ver ese origen. Uh-huh. Y pues ahí también darle el manejo dependiendo de por qué lo está haciendo. O sea, yo te voy a contar una cosa que a mí me pasó. Yo me acuerdo mucho de un chiquitito que se pegaba en la cabeza, ¿no? Entonces le pusieron un casco y hasta que no rompió el casco se siguió pegando en la cabeza. Y a ese pequeño, o sea, se le dieron medicamentos para quitar esa conducta y tampoco se quitó. Hasta que no logramos modificar, o sea, la terapeuta no logró modificar pues el origen de la conducta para que él se pudiera regular mejor porque era algo sensorial, pues no se pudo modificar. Entonces, por eso es tan importante que la persona indicada nos ayude a encontrar por qué lo está haciendo. Y bueno, si lo está haciendo por comunicar y eso es algo positivo, que quiera comunicar, pues no darle gusto y más bien tratar de distraerlo y ver la forma de que esta conducta no la reforcemos.
Sí, esto de reforzar ciertas conductas, pues yo creo que muchas veces es un tema, ¿no? Que hasta pudiéramos platicar de que muchas conductas que hacen los niños se refuerzan con las acciones de los papás, entonces los niños nunca dejan de hacerlas, pero justamente lo que platicábamos, tenemos que verlo en una terapia donde se busquen estrategias para saber por qué hace esta conducta. Si es que es una niña que no se puede comunicar, ¿no? Porque pues 5 años, 4 meses, a lo mejor, comunicar verbalmente, quiero decir, ¿no? Y bueno, Betty, una pregunta más ya para cerrar. ¿Cuáles serían las perlas, es decir, cuáles serían para ti los puntos claves que te gustaría que todas las personas que nos están escuchando se llevaran acerca del autismo? Es decir, ¿qué te gustaría que ellos tengan bien presente? Número uno, informarse del tema. Tengas o no tengas a alguien conocido con autismo, algún día va a haber alguien, ¿no? Porque es un diagnóstico que cada vez está siendo más frecuente. Y que así como necesitamos nosotros a la gente que de pronto tiene estas dificultades de una parálisis cerebral, que está en una silla de ruedas, pero eso no lo hace incapaz para otras cosas o lo que sea, pues darle las herramientas como sociedad a la persona que está dentro del espectro y que nosotros también es nuestra responsabilidad entenderlos, ¿no? Entonces, informarnos no importando quién soy, dónde estoy, nada, o sea, porque si yo sé, ya estoy aportando a un mundo mejor. Otro, siempre seguir el desarrollo de los pequeños para ver si tienen alguna necesidad que podamos nosotros darles el apoyo y entenderlos mejor, ¿no? Esa sería la otra perla. La otra sería, evidentemente, cuando tenemos una duda, buscar un especialista y empezar lo más temprano una intervención. Aunque digamos, no, este doctor está loco o esta persona está loca, pero si yo vine aquí es porque yo estoy preocupado por algo y me está diciendo que vaya con tal terapeuta, pues voy a ir porque ese terapeuta sí o sí me va a ayudar. O sea, no hay manera de que si estas dificultades que está teniendo te vaya a mandar con alguien que no viene al caso, ¿no? Te va a mandar con un terapeuta para las dificultades que tú estás encontrando. Entonces, no dejar de hacer esa intervención. A lo mejor no vas a estar de acuerdo en muchas cosas que pueda decir un médico y está bien, pues, porque es un proceso, pero pues no dejar de ayudar, ¿no? Excelente, Betty. Y bueno, para terminar, nos gustaría que nos dieras tus datos, porque bueno, tú estás en la Ciudad de México, tú eres una experta en el tema del autismo y tal vez haya muchas personas que quisieran ir contigo a una consulta. Danos tus datos, dinos dónde estás y para tener esa información. Claro que sí, estoy en el Hospital Español, en la Unidad de Neurodesarrollo, en la Ciudad de México. El Hospital Español está sobre la Avenida Ejército Nacional y me pueden encontrar en redes como DRA Romo, de doctora Romo, y aquí en Instagram. Y bueno, pues estoy a sus órdenes lo que necesiten. Pues muchas gracias, Betty. De verdad, yo creo que esta plática ha sido de gran apoyo y de gran ayuda para todos los interesados en el tema. Espero que no sea la última vez que podamos seguir platicando de estos temas, porque pues hoy en día tienen más relevancia y seguramente habrá más cosas nuevas que platicar. Y bueno, gracias a todos los presentes y nos conectamos próximamente en otro tema interesante de neurodesarrollo. Muchas gracias, adiós.